Saludos cordiales, el día de hoy voy a mostrarles cómo crear una tabla con HTML básico, para lo cual vamos a abrir nuestro bloc de notas, que va a ser nuestro editor de texto. En esta ocasión no vamos a utilizar ningún editor de texto profesional y empezamos con la estructura básica de HTML, empezando por la etiqueta principal HTML, a la cual vamos a dar apertura y cierre. Dentro de HTML establecemos la cabecera, un head, cerramos desde el principio, vamos dando cierre a cada una de estas etiquetas y definiendo dentro del head únicamente vamos a trabajar con título y aquí le vamos a poner tablas. Cerramos este título de esta manera. Y posterior al head establecemos la etiqueta principal que viene a ser nuestro body. En esta oportunidad no vamos a dar atributos al body, a manejar alguna otra configuración o algún otro tipo de etiqueta, puesto que no es la intención de esta clase. ¿Sí? Entonces empezamos con la sintaxis básica de HTML y vamos a guardar nuestra página web, para lo cual he creado dentro del escritorio una carpeta que se llama tablas HTML y dentro de esta vamos a guardar nuestro proyecto con el nombre de tablas y sin olvidarnos en la extensión .html, que es lo más importante al momento de guardar. Una vez que hemos dado guardar o cerrar, observamos en nuestra carpetita tablas HTML cómo se ha guardado el archivo con la extensión HTML. Pues esto nos ha dado la pauta para que se abra automáticamente con el navegador. En este momento no vemos nada, puesto que desde el body no hemos construido nada aún. Me interesa abrir también la vista del código, por lo cual vamos a hacer clic derecho, abrir con, y utilizaremos nuestro bloc de notas para seguir editando. De esta manera voy a tener por un lado el bloc de notas y por el otro lado vamos a poner la vista de nuestro navegador para ver los resultados, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo debo de saber sobre HTML? Vamos a abrir un momento este documento de Word para que veamos algunas de las tablas básicas que vamos a empezar a crear. Vamos a diseñar esta tablita que tiene 4 celdas y en la cual hemos puesto el abecedario desde la A hasta la D. Luego, con el ejemplo este vamos a replicar una tabla mayor, una tabla de 5 columnas y 5 filas que podemos definir como una tabla de 25 celdas en total, ¿no? Y luego iremos haciendo tablas que nos permitan combinar columnas y tablas que nos permitan combinar filas, como son estos modelos de aquí. Pero ¿qué debo de saber sobre las tablas? Porque las tablas manejan atributos básicos como son el borde, el ancho y el alto, ¿no? Son atributos básicos que podemos manejar dentro de HTML y otros más que no alcanzaremos a ver acá. Por supuesto, la etiqueta principal es la etiqueta table, que es la que define el área donde se va a construir la tabla, pero las tablas no se forman solas, sino que se forman a través de filas, que las vamos a definir con tr, y con td vamos a definir las columnas. Es muy importante conocer lo siguiente, que para la creación de las celdas, acuérdense que una celda se da por la combinación entre una fila y una columna. En HTML se respeta mucho la jerarquía, y la jerarquía nos establece que las columnas se crean dentro de las filas, es decir, que para poder definir una celda, yo primero tengo que definir la fila y dependiendo las celdas que yo quiero crear, voy a insertar dentro de esa fila el número de columnas correspondiente. Bien, con esto vamos a minimizar y vamos a continuar con nuestro código HTML. Primero voy a poner con un H1, voy a definir un título
1. Vamos a crear aquí en este primer espacio tabla 1, ¿no? Cierro mi H1 y empezamos con la creación de la tabla. Primero con la etiqueta básica table, que es la que da apertura a la tabla, y donde cerramos nuestro table, estamos diciendo que allí va a ser el área de nuestra tabla, ¿sí? Atributos básicos de la tabla, el principal sería el border, igual a 1. Esto sencillamente para que la tabla se pueda visualizar. Bien, y vamos a empezar a crear esta tabla básica de acá, la primera, que es una tabla que tiene 4 celdas, ¿sí? Pero primero, por la jerarquía que les había mencionado, yo debo de pensar en filas. Y luego, para las celdas, debo pensar en cuántas columnas tiene cada fila. En ese sentido, observo primero que aquí hay 2 filas dentro de esta tabla. Y es lo primero que vamos a crear. Las filas las creamos con TR, por lo tanto voy a dar apertura de TR y cierre de TR. Aquí tengo definido una fila y en este punto vamos a definir otra fila con TR y voy a dar cierre a esa TR, a esa fila, ¿sí? Y como yo quiero crear 2 celdas dentro de cada fila, quiere decir que vamos a crear 2 columnas. Aquí viene la primera columna, la cierro, voy a obtener esa primera columna y luego doy apertura a la segunda columna, la cual también tiene que tener su respectivo cierre. Es decir, dentro de esta primera fila tengo una columna y 2 columnas, las cuales dan origen a las celdas que yo deseo. En la primera celda quiero la letra A, en la segunda celda quiero ubicar la letra B, ¿sí? Con esta misma lógica crearé las columnas para la fila de abajo, que van a ser 2 también, por lo tanto, DD, cierro la primera columna, aperturo la segunda columna y cerraré también esta segunda columna, ¿sí? Y lo único que vamos a cambiar es aquí el contenido, que es la letra C, y acá va a ser la letra D. Eso básicamente sería todo, ya con nuestro atributo border 1. Yo voy a darle en guardar al código, permítanme, mientras que al sitio web lo voy a actualizar para que cargue nuestro contenido. Y correcto, aquí vemos a nuestra tabla. ¿Qué hubiese pasado si yo no lo hubiese escrito este atributo? Lo hubiese dejado por defecto, los valores por defecto. Vamos a guardar control G. Sencillamente que iba a mostrarme el contenido, pero como no tengo activados los bordes, no se iban a ver los bordes. Es decir, la tabla está allí, pero no se ven los bordes. Es decir, por defecto, border viene en 0. Pero nosotros le cambiamos el atributo a 1 y es así que podemos ver la fila, ¿sí? Ahora con este ejemplo vamos a replicar otra tabla. Por lo tanto, aquí voy a aprovechar este H1, lo voy a copiar, lo ubico más abajito y vamos a ponerle tabla 2 para empezar el diseño de nuestra segunda tabla. Control G para guardar los cambios y vamos aquí. Voy a hacerlo más rápido aún con el atributo table border igual 1 para que se pueda visualizar la tabla y acá defino el cierre de nuestra tabla. Listo. Bien, en este caso, para este diseño quiero hacer una tabla que tenga 25 celdas, por lo tanto necesitaré 5 filas y dentro de cada fila voy a establecer 5 columnas. Por lo cual voy a replicar la primera fila, que será un TR para nuestra primera fila y la voy a cerrar aquí. Cierro nuestro TR.
Dentro de esta primera fila quiero 5 celdas, por lo tanto voy a crear 5 columnas que al ingresarse dentro de la fila pues terminarán creando nuestras celdas. Pero vamos a hacerlo más rápido. Voy a copiar este código que me crea una columna dentro de la fila, lo copio y lo sigo replicando acá. Tengo 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Como todas las filas tienen el mismo número de columnas, entonces yo lo único que tengo que hacer es replicar este código en la siguiente línea. 2, tengo 2 filas, cada una con 5 columnas. Tengo 3 filas con 5 columnas, 4 filas con 5 columnas y 5 filas con 5 columnas. Y vamos a ver, dentro de la primera columna tengo el número 1, segunda columna el número 2, tercera columna el número 3, cuarta columna el número 4. No se preocupen por esto, el código está bien si yo lo amplío. La quinta y última columna el número 5. Eso sí, teniendo cuidado de dónde insertamos los valores. Acuérdense que tienen que ser dentro de la apertura y de cierre de cada columna para insertarlo dentro de cada celda. Como ya vimos, no vamos a escribir todos los números, todos los valores. Sencillamente vamos a replicar este 2 puntos, 2 puntos. Aquí me puede estar confundiendo un poco, por eso hay que tener mucho cuidado. 2 puntos, acá 2 puntos, 2 puntos. Lo mismo voy a hacer para todas, en realidad. Entonces para mí es más fácil tomar esto y reemplazarlo por lo de acá. Además de reemplazarlo por lo de acá. Y acá también lo voy a reemplazar, a excepción del último valor, que es 25. ¿Sí? Voy a guardar los cambios para que ustedes vean. Voy a minimizar o a encoger la vista y vamos a actualizar. Y vemos nuestra tablita de 5 por 5, es decir, de 25 celdas, que sería nuestra tabla 3. Esto para nuestro primer ejemplo. ¿Qué otros atributos yo puedo manejar en esta tabla? Los atributos de ancho, el width de th, el height. Yo le voy a decir que quiero una tabla de 200 píxeles, 200 px, control G para guardar los cambios y vamos a ver cómo nos quedaría esa tabla. Vemos que automáticamente la tabla se ha aumentado de tamaño. ¿Qué pasa si no le ubicamos el ancho? Nosotros nos va a tomar por defecto el ancho que tenga el contenido, ¿sí? Es decir, que si nuestro contenido es muy pequeño, no ocupa demasiado espacio, la tabla va a acoplarse al tamaño de ese contenido. ¿Sí? Si creáramos tablas con texto bastante grande, pues las tablas también se acoplarían, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos definir. Normalmente yo prefiero definir el ancho, pero también podemos hacerlo con el alto, con height de h, y decirle que va a ser, por ejemplo, un alto de 300 píxeles. Control G para guardar los cambios. Y bueno, ahí casi que no se ve. Vamos a ponerle unos 500 píxeles. Control G. Perdón, estoy haciendo mal aquí el atributo del height. Ya lo corrijo. Actualizo y ahora sí. Parece que me he excedido. Vamos a dejarlo nomás en 300. Control G. Correcto, el atributo del alto lo estaba creando mal. Si lo quiero más cuadrada, pues lo voy a poner en 200 también. Y así es como podemos manejar nosotros las tablas. Esto sería la primera parte de cómo crear tablas básicas.